Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el trabajo agrícola y ganadero y cuáles son los regímenes especiales que se aplican para este tipo de trabajo. Vamos a hacer referencia a los artículos 138 al 145 del Código de Trabajo de la República Guatemalteca. El artículo 138 nos define a qué tipos de trabajo estamos refiriéndonos, ¿va? Entre estos entran a las personas que comúnmente le llamamos peones, ¿verdad? Uno dice, naturalmente, bueno, voy a contratar un peón, ¿va? Una persona que se va a dedicar a solo limpiar el terreno, ¿no? Y le voy a pagar 1 o 2 días o lo que tarde la tarea, ¿verdad? O también les llaman mozos, ¿verdad? Bueno, voy a contratar un mozo en la finca, ¿verdad? Para que venga al corte de café. O jornaleros, ganaderos, cuadrilleros, entre otro tipo de nombres que se le colocan a estos trabajadores. Básicamente son personas que trabajan solamente por temporadas, por un periodo de tiempo definido, ¿verdad? Mientras que dura la cosecha o mientras que dura la siembra. O en el caso de los ganaderos, pues mientras que dure la actividad a la que se van a dedicar. Hablamos de ganaderos cuando mencionamos a toros, vacas, entre otro tipo de animales. Ahora vamos a hablar del artículo 139, donde menciona de que en el caso de que uno de estos peones o trabajadores vaya a hacer un trabajo, vamos a poner como ejemplo el corte de café, ¿verdad? Que un padre de familia va al corte de café y se lleva a su esposa y a sus hijos a que le ayuden, ¿verdad? En estos casos, el patrono debe y tiene la obligación de saber que están llegando otras personas extras a ayudar al padre de familia, ¿verdad? Y la ley en este artículo defiende tanto a la mujer como a los niños a que ellos también tengan un trabajo, un contrato de trabajo a la par del padre de familia, ¿verdad? Aunque digan ellos, bueno, pero es que son solo ayudantes, aunque sean ayudantes nada más, tienen que tener su contrato de trabajo, ¿verdad? Obviamente, pues no siempre se hace cumplir este artículo. Ahora, en el artículo 140 se refiere a las personas que van a trabajar como intermediarios del patrón. En otras ocasiones habíamos hablado de que muchas veces el patrono pues no tiene el tiempo o está en otro país y por eso no puede ejecutar sus actividades como patrono en sí. Y por eso es de que nombra a un intermediario, ¿verdad? O un representante. Entonces hay algunas cosas que tiene que cumplir. Por ejemplo, el inciso A, los que hayan sido habilitadores de jornaleros, pues ellos no pueden ser representantes. Pero ¿quiénes son ellos? Pues son personas que se han dedicado a buscar jornaleros, ¿no? Para ponerlos a trabajar. Si esta persona ya trabajó de esto, pues no puede ser él mismo el que va a ser ahora el representante del patrón. En el caso del inciso B dice que los que se dediquen a promover o ejercitar algunas de las actividades a las que se refiere el artículo 7. Y aquí vamos a ver el artículo 7, donde nos hablaban sobre personas que se dedican a la venta de drogas o de bebidas embriagantes, a peleas de gallos o a cualquier tipo de juego al azar, ¿verdad? O incluso al ejercicio de la prostitución, ¿verdad? Todas estas personas que tengan nexos con ese tipo de actividades, pues no pueden ser representantes de un patrón, ¿verdad? El inciso C, los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un diputado muy famoso, ¿verdad? Él no podría ser un representante de un patrono del tipo agrícola o ganadero, a menos que él sea el dueño de la empresa o que él haya sido siempre el administrador de dicha empresa, ¿verdad? Solo en esas dos exclusiones, pues entonces podría ser, ¿verdad? Pero de ahí cualquier otro servidor público no puede ser un representante. El inciso D, todos los ebrios habituales, ¿verdad? Bueno, un puesto que el puesto necesita una persona responsable de sus actividades, pues no va a poder ser representante una persona que no se mantiene en estado normal todos los días, ¿verdad? Y el inciso D, todas aquellas personas que muestren antecedentes o malas costumbres, ¿verdad? Pero esto solo lo va a definir la inspección de trabajo, ¿verdad? No cualquier persona puede decir, no, es que aquella es mala persona y por eso no puede ser representante. Tiene que haber una carta firmada que no autorice a dicha persona. El artículo 141. Los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de trabajadores campesinos.
Además de la autorización que determina el artículo anterior, necesitan una carta de poder suscrita por aquel para ejercer sus actividades, ¿no? Como ya dijimos, como hay exclusiones, aunque la ley dice que no, pero hay exclusiones, entonces en el caso de que pueda optar a esa exclusión, tiene que presentar una carta ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y la carta de poder, pues debe de renovarse a cada año, ¿verdad? No es para siempre. Los reclutadores de trabajadores campesinos deben percibir su salario fijo, ¿verdad? A esta persona no se le pueden dar gratificaciones o bonos o que le pidan dinero a los trabajadores, un porcentaje, no. Únicamente debe conformarse con su salario fijo, que es lo único que estipula la ley como aprobado, ¿verdad? El artículo 142 es obligación del patrono o de sus representantes exigir al trabajador campesino antes de que sea contratado que pues este muestre un comprobante de que ya culminó un contrato anterior con algún otro patrono, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de que estaba trabajando en la finca Filadelfia, ¿verdad? Y ahora ya no está trabajando ahí, sino que se fue a la finca Carmona. Pues entonces en la finca Carmona tiene que presentar una carta que indique que ya no tiene ningún nexo laboral con la finca anterior. Esto para poder iniciar un nuevo trato y evitar cualquier tipo de inconveniente. El artículo 143 nos dice que es obligación de la Inspección General de Trabajo instruir a los trabajadores campesinos en el sentido de que deben exigir, en defensa de sus intereses, la exhibición de la carta poder que indica el artículo anterior, ¿no? Antes de contratar sus servicios, ¿no? Con un reclutador de trabajo. Esto en el caso de que el mismo representante sea reclutador, ¿verdad? Y que lo están haciendo de manera ilegal. Los campesinos tienen el derecho de exigir esa carta para ellos poder verificar que se está cumpliendo la ley como debe, ¿verdad? Y el Ministerio de Trabajo, pues tanto el Ministerio de Trabajo como las municipalidades tienen que cooperar para que estos campesinos eh, tengan la educación necesaria y el conocimiento de cómo ejercer sus derechos, ¿no? El artículo 144. El organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por el conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe reglamentar el presente capítulo sobre lo siguiente. El inciso A. Estos artículos son aplicables en todo el territorio de la República y en algunos casos solo en alguna región, pero ya depende del patrono y de los trabajadores, ¿verdad? Que hayan platicado. El inciso B. Realizarlos en base a las costumbres de cada localidad, ¿verdad? Hay lugares donde hay costumbres bien marcadas y pues se les tienen que respetar dichas costumbres, ¿verdad? El inciso D, si pueden por su capacidad económica, en este caso la empresa puede suministrar o darle a sus trabajadores servicios médicos, por ejemplo, otorgarles medicina, viáticos, ahí nos referimos a pasajes, comidas, dónde dormir, derecho a escuela y a maestros o cualquier otro tipo de gasto. Pero este solamente si el patrono tiene las posibilidades económicas. En el caso del inciso D, que preste o pueda prestar el servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? De nuevo, solamente si el patrón no tiene las posibilidades económicas, puede inscribir y otorgarles todos los derechos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le puede dar a cualquier empleado. Y por último, en el artículo 145, los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en la posibilidad económica de cumplir dicha obligación. Aquí vamos a abarcar a cualquier tipo de implemento de seguridad y de higiene, ¿verdad? En el caso de que sea un jornalero que se va a quedar a dormir en la finca, por ejemplo, es necesario que si le van a otorgar un cuarto, una habitación, pues que cuente con las condiciones higiénicas, ¿verdad? Porque en ningún momento se debe arriesgar la vida de la persona, es porque es una persona con todos los derechos como cualquier otro, ¿verdad? Aunque esté cumpliendo un trabajo de tipo agrícola, ¿verdad? Entonces, esto es todo sobre estos artículos. Muchas gracias.